Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos a través de estos medios, Señor. Gracias porque podemos vernos, podemos escucharnos, poder compartir de tu palabra, Señor. Nos hace bien, nos hace muy bien y podemos disfrutar, Señor, de la comunión a través de este medio. Podemos disfrutar de vernos y también de aprender de tu palabra, de seguir conociéndote. En estos momentos, Señor, nos hace muy bien poder disfrutar de la comunión. Bendícenos en esta hora, bendice a Joaquín, háblale, Señor, que tú pongas tu mensaje en su boca para cada corazón aquí presente y podamos, Señor, tomar lo que tienes para nuestras vidas. Bendícenos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a los que no saludé. Pensaba qué cosa esto de la tecnología, ¿no? Porque en otra época la iglesia que estaba perseguida no tenía esta forma de poder juntarse. Cartas que tardaban meses en llegar a una iglesia y nosotros no la posibilidad, ante la imposibilidad de juntarnos, poder tener esto de vernos las caras y escucharnos, ¿no? Qué lindo. Y viendo un poco los mensajes que hemos tenido acerca del liderazgo, vimos a Nehemías, a Josué, consideramos también el miércoles a Josafat, el Enrique, que nos contaba de Josafat. Y hace un par de días vimos una peli en familia. A los chicos siempre les gusta mirar alguna película en familia. Y buscando algo para ver, cayó la película de Noé. No sé si la han visto, la película de Noé. Salió hace un par de años, no es muy vieja. Está bastante llevadera, pochoclera. Más allá de la aproximación a las escrituras o no, mirábamos la película esta y pensaba que Noé pasó algo similar a lo que estamos pasando nosotros, o mejor dicho, nosotros estamos pasando de alguna manera algo similar a lo que pasó Noé, teniendo que estar encerrado en un arca. Y el Señor Jesucristo también nos dijo de que los últimos días, los días en los que estén cerca o próximos el Señor Jesucristo a venir, iban a ser días justamente similares a los días de Noé. Y en Mateo capítulo 24, vamos a buscar en Mateo, cuando el Señor Jesucristo menciona esto, le preguntan al Señor Jesús cuándo van a ser estas cosas, cuándo va a ser la señal de su venida, y el Señor Jesucristo, como sabemos, no especificó, sino que dio indicios de cómo va a ser aproximadamente el tiempo en el que Él vuelva. Y dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y justamente ahora estamos pasando por una peste. Si bien ha habido muchas otras pandemias o enfermedades en el mundo, creo que es la primera vez que se para el mundo casi literalmente por un virus como este, económicamente, socialmente, algo que paralizó realmente al planeta. Leí algunos artículos que hablan de que es una bisagra también en la historia. Y estamos nosotros siendo participantes, digamos, en la historia de este momento particular. Estamos viviendo una peste. Y siempre cuando leíamos estas cosas, yo en particular lo veía como allá lejano, bueno, a alguien le va a tocar una peste, y como es una costumbre muy humana, nunca me va a tocar a mí, siempre va a estar en alguna otra parte del mundo, ¿no? Pero la cosa es que hoy me está tocando a todos, y estamos siendo actores de esta peste.
estamos todos encerrados, nos tenemos que ver a través de una pantalla, damos gracias de que estamos bien y que el Señor nos mantiene con salud y con bienestar y que no, más allá de todas las cosas, el Señor nos cuida y podemos estar tranquilos. Y el Señor dijo, cuando dio la enseñanza de la higuera, de la parábola de la higuera, que cuando las ramas están tiernas y se ven las hojas que están brotando, señal que el verano se está acercando. Y bueno, también Timoteo habla de tiempos peligrosos, como se suele decir en las reuniones, en las oraciones, tiempo en el que no se sabrá qué hacer. Y también consideraba esto, eso se llama incertidumbre, tiempos de incertidumbre. Y hoy la verdad que hay incertidumbre en la sociedad en general. No se sabe, por empezar, cuándo vamos a salir de la cuarentena, siempre se van estirando de a 2 semanas. Si afecta o no también a los más jóvenes. Hoy leía que en Estados Unidos hay muchas personas de 20 años aproximadamente que están muriendo de ACV, como que se duplicó la cantidad de gente con ACV que estaban falleciendo y habían estado con coronavirus también. Entonces, no se sabe, muchas noticias falsas. Lo que abunda hoy es la incertidumbre. Entonces consideraba esto, como en los días de Noé que decía el Señor Jesús, y justo que habíamos visto con la familia esta película, tenía en el pensamiento a Noé. Entonces fui a buscar la historia de Noé y veía semejanzas con lo que estamos pasando nosotros. Noé pasó casi 500 años de una rutina, de una vida normal para él en su época, como viviría la gente de esa época, y pensaba que fueron casi 500 años, era mucho tiempo, más que lo que nosotros tenemos de vida, o sea que estaría acostumbrado a una forma durante muchos años. Él honraba a su creador. La diferencia que vamos a ver ahora en Génesis es que si bien tenía una rutina, una forma de vida, no vivía igual que el resto de las personas. Él realmente vivía apartado del mundo. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 6, que cuenta la historia de Noé. Ya todos más o menos la conocemos, pero puntualizar en algunos detalles. ¿Sí? ¿Se sigue escuchando bien? ¿Sí? Bien. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 6 y vamos a leer algunas características. El verso 22, por ejemplo, Génesis 2:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, ahí vemos una característica de Noé: era obediente, algo que a veces nos cuesta. Un poquito más adelante, en el capítulo 7 y el verso 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué lindo sería, es imposible, ¿no? Pero qué lindo sería que nuestro nombre esté ahí, ¿no? E hizo Joaquín conforme a todo lo que mandó Jehová. Me queda muy grande, pero qué lindo sería que estuviera nuestro nombre con estas declaraciones de parte de Dios, hacer todo lo que Él nos manda. Esta era una característica que Él tenía. Vamos a buscar también en Hebreos, capítulo 11, verso 7, también muy conocido en la Galería de la Fe. Hebreos 11, verso 7, dice: por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Dice que por la fe Noé tenía fe, creía en su creador, escuchó con fe, pero dice otra cosa más, dice que con temor preparó el arca, era un hombre temeroso, temía a su Dios, temía a su creador, y con ese temor fue que preparó el arca. Por la fe escuchó a Dios, entendió a Dios, y con temor actuó, puso las manos en el arado, hizo lo que tenía que hacer, obedeciendo a lo que su creador le decía. Ezequiel capítulo 14, otra característica, obediente, tenía fe, temeroso. Ezequiel 14 y el verso 19. Dice la escritura, no sé si voy rápido, generalmente cuando es de la otra forma uno escucha los ruiditos de las hojas que van pasando y más o menos sabe cuándo están todos. Ahora no. Ezequiel 14, 19 dice: «O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas». Esto hablando, digamos, de que cada uno no podría interceder por o salvar al otro, pero Noé está puesto como ejemplo de justicia. Por su justicia, ellos tres librarían solamente sus propias vidas. Era justo, era un hombre justo, Dios lo veía justo. ¿Qué más? Segunda Pedro 2.5, la última escritura haciendo referencia a Noé. Segunda Pedro capítulo 2 y el verso 5. Dice: «Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos». Y sigue: «Si condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra», pero habla de Noé como pregonero de justicia, alguien que pregonaba, que demostraba, no solamente con sus palabras, con su predicación, sino también con sus obras. Él demostraba al resto que era un hombre justo, es decir, daba testimonio, no solamente lo que decía, sino en su forma de vida, estaba dando un testimonio al resto de las personas. Por eso el mundo fue juzgado por Noé, por lo que hizo Noé. Entonces dijimos que era justo, tenía fe, temor, obediente, las características de Noé. Por eso, si volvemos al Génesis, en el capítulo 6, verso 5, dice que vio Dios la maldad de los hombres. Para esta época la raza había procreado y había mucha gente, y dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Empieza en los pensamientos del corazón a gestarse el mal, el pecado.
Y dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, declaración de Dios, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Otro adjetivo, otro calificativo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Consideraba la vida de Noé y todos estos calificativos que nos da la escritura de Noé, era su vida cotidiana, en esta rutina que decíamos hace un rato, en su normalidad. No sé qué es lo que haría día a día durante estos 500 años aproximadamente, pero él tenía una rutina, y en su rutina honraba a su Creador. Hasta que en un momento, dice la Escritura como leímos en Hebreo, fue advertido. Dios le advirtió de algo que era casi increíble, porque nunca había pasado, era algo que no, podemos decir que no lo podía imaginar. Y de esa advertencia no la desoyó Noé, porque por fe la aceptó y enseguida se puso a trabajar. Eso yo lo veo como el antes, ¿no? Veía como un antes, un durante y un después en la vida de Noé. Y durante ese antes, en esta normalidad, que fue advertido de cosas que no se veía, escuchó con fe y actuó con temor. No lo tomó por sorpresa el diluvio. Si bien estuvo casi 120 años construyendo una caja de madera gigante y todos lo trataban de loco, él dando testimonio, construyendo eso, que nadie sabía bien para qué, por más que él sabía que iba a venir un diluvio, una lluvia gigantesca, él se estaba preparando para que no lo tome por sorpresa. Hacía lo que Dios le pidió, 120 años aproximadamente, con su familia también. Seguramente habrá tenido dudas, yo calculo que sí, me atrevo a pensar, porque también era un humano, y estar tanto tiempo haciendo un arca, porque ni siquiera podemos decir un barco, porque tampoco existían, haciendo algo que realmente parecería una locura. Habrá tenido dudas, quizás, pero él quería hacer y ser obediente a lo que su Creador le había dicho. Llegó el momento y Dios le dijo: tenés que subir. Todavía no había caído una gota. Se subió al arca, ya todos los animales estaban adentro, él tenía que juntar también el alimento y todo. Y dice la Escritura que Dios cerró la puerta. Y estuvo una semana junto con su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ahí adentro. Y yo calculo que afuera estaría la gente que va, que viene, quizá riéndose, pero él estaba siendo obediente y estaba preparado. En un momento empezó a caer, a romperse desde abajo de la tierra y empezar a subir el agua. En un momento se cumplió lo que Dios había dicho. Eso lo podemos leer. Vamos a buscarlo si estamos ahí en 7, en el capítulo 7. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le dice que tiene que tomar de todos los animales, y dice que era Noé de 600 años en el verso 6, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vamos al verso 10.
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, subió el agua que estaba bajo la corteza terrestre, desde abajo. Eso ha generado todo un cambio climático que hizo que toda una capa que cubría la atmósfera de humedad se condensara y cayera en forma de lluvia. Y me trato de imaginar, en las películas, bueno, Hollywood se encarga de hacerlo todo maravilloso, lo que habrá sido, ¿no? Estando dentro de una caja de madera y todo ese cambio climático repentino para él. Hubo lluvia sobre la tierra, dice el verso 12, durante 40 días y 40 noches. Ahí estuvo en cuarentena. Verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Capítulo 8, verso 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí, la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Estuvo aproximadamente un año y pico, un año y unos meses, y un mes, viviendo en un arca con animales. ¿Cómo habrá sido, no, esa nueva rutina, esa cuarentena que pasó? Por ahí nosotros, el otro día, escuchando a cada uno tiene una realidad distinta de cómo está pasando esta cuarentena. Y de un día para otro también Noé tuvo que cambiar su rutina. Lo que estuvo acostumbrado a hacer durante 500 años, de repente fue cambiado. Tenía que vivir encerrado con su familia, con un montón de animales que tenía que cuidar, alimentarlos. No sé cómo serían sus días, pero arreglaría el arca si se empezaba a romper, calculo. Cambió todo para él. Era algo nuevo, una realidad nueva. Una realidad que no lo tomó por sorpresa, porque por fe estaba preparado para eso. Un cambio de rutina drástico. Pensaba también vivir en un barco. Yo nunca estuve mucho tiempo en un barco, un paseíto nada más. Pero hay gente que se ve afectada. Bueno, y pensaba, y Noé ni siquiera sabía lo que era un charco grande. Tuvo que acostumbrarse a eso, alimentar animales, encerrado durante un año. Acá a veces por ahí decimos, pucha, estaría lindo salir aunque sea un rato, y no sé, tenemos Netflix para entretenernos. Era distinto, por eso les digo, muy distinto lo que tuvo que pasar Noé a nosotros, pero estuvo en una cuarentena. Y pensaba cómo habría sido también. ¿Se habrá sentido aburrido en algún momento? ¿Habrá utilizado el tiempo para entender mejor a su Creador, para aprender? Quizá durante los 500 años no pudo pasar mucho tiempo en familia ocupando en otras cosas, y ahora tenía tiempo para pasar en familia, para charlar más con sus hijos. No sé cuál habrá sido la realidad de él, o cómo habrá aprovechado ese tiempo, pero creo que lo aprovechó bien. Un cambio de rutina durante el encierro. Pero en un momento, después de ese año y pico, hubo un después, hubo otra nueva realidad.
Génesis 8:18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hay algo que yo no leí en el capítulo 7, se me pasó, disculpen. Dice el capítulo 7, el verso 2, lo vamos a leer ahora. Dice: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. De algunos animales tenían que tomar más de una pareja, y esos animales los tuvo que también mantener durante ese año, alimentándolos, cuidándolos, hasta el momento en que terminó esa cuarentena, terminó ese periodo del durante, y se abrió la puerta y salieron. Lo primero que hizo Noé, dice el verso 20, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de estos animales extra que había llevado, para ofrecerlo en holocausto, para hacer un sacrificio a Dios. Por eso digo que durante ese tiempo Noé no lo desperdició. Durante en el arca, no perdió el tiempo. Ahora estaba en un nuevo escenario. La tierra había cambiado, el clima había cambiado, las condiciones eran otras, no había más gente en la tierra. Calculo que el escenario, lo que se vería cuando bajó, sería desolación también, cadáveres, no sé cuál sería. Lo que sé que era totalmente distinto a lo que era antes. Sin embargo, apenas salió, adoró a su Creador. Bajó con una fe intacta o quizá fortalecida. Es decir, que él no perdió el tiempo que estuvo durante el arca, que estuvo en la cuarentena. Y pensaba que nosotros estamos ahora en la condición del durante, ¿no? Porque estamos cada uno en nuestra casa, estamos encerrados, en una rutina distinta a lo que estábamos acostumbrados a hacer durante nuestra vida. Ahora estamos con una realidad distinta, con una rutina cambiada a la que estamos acostumbrándonos, más o menos. Y pensaba también en cómo estaba aprovechando ese tiempo. Si como Noé, viendo que es un tiempo para aprender, un tiempo para aprender a ser pacientes, porque si hay algo que hablo a nivel social, a nivel general, este tiempo es todo rápido y del ya, y predicamos el Evangelio y como que estamos un poco ansiosos para que la gente se convierta y estamos apurados, quizás es la palabra. Y si hay algo que creo que en mi caso también es para aprender, es esto, de ser paciente. Noé en ese tiempo tenía que hacer lo básico, cuidar a los animales y estar con su familia, meditar. Y nosotros estamos en la misma condición. Ahora, ¿cuánto va a durar nuestra cuarentena? ¿Cuándo es que se va a posar el arca en los montes Ararat y haya que salir? ¿Cómo va a ser el después? ¿Cuál va a ser esa nueva realidad o esa nueva normalidad también que decía Henry el miércoles? No lo sabemos. Creo que esto también recién está empezando.
después de una pandemia ya se está sintiendo la parte económica y esto va a durar. ¿En qué va a desembocar? ¿Cuál va a ser esa nueva realidad que nos encontremos? No lo sabemos. Lo que sí, el ejemplo de Noé, de estar preparados cuando nos llegue esa nueva realidad. ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo aprender? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Lo cierto es que las prioridades cambiaron. A nivel global, la humanidad se dio cuenta de lo frágil que somos. La otra vez, no hace tiempo, el año pasado, leía de estudios científicos que decían que el hombre en poco tiempo iba a poder vivir y prolongar sus años de vida, no sé cuántos años, y de repente, en poquito tiempo, en unos días, la expectativa de vida, eso se quedó en el olvido, en el pasado, en una teoría que ya a nadie le interesa, y la humanidad se dio cuenta de lo frágil que es, que un bichito que ni siquiera lo podemos ver puede hacer tantos estragos. Entonces, las prioridades cambiaron y estamos como Noé, entiendo que por conocer una nueva realidad. Pero en esa nueva realidad, si hay algo que no cambia, es nuestro Señor. Entonces, consideremos en esta historia de Noé, tan conocida, incluso por los chicos, aprovechar este tiempo para aprender cada uno lo que Dios nos tiene que enseñar, porque cada uno tiene una realidad distinta. Quizá paciencia, quizá es un momento para afianzar los lazos con nuestros hijos, lo que sea. Dios nos está dando el tiempo que quizás antes, afanados en cosas temporales o pasajeras, no estábamos dedicando. Un poco este era el pensamiento. ¿Cuál será nuestro nuevo escenario? No lo sabemos. Pero sí que estemos preparados para ese nuevo escenario. Y lo primero que sea, como el ejemplo de Noé, sea adorar a nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Terminamos con una oración. Santo Padre que estás en el cielo, bendito Señor y Salvador, te damos gracias por este nuevo día que nos regalaste. Gracias, Señor, porque a través de estos medios podemos estar juntos, podemos reunirnos, Señor, tu iglesia. Sabemos, Señor, también que por tu santa palabra tú estás en medio nuestro, acompañándonos y bendiciéndonos, hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta posibilidad de poder reunirnos, de poder hacerlo. Queremos, Señor, dejar en tus manos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en este tiempo, a saber utilizar el tiempo de manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón, para que en nuestro tiempo, Señor, no lo desperdiciemos, sino que lo pongamos utilizándolo, Señor, para conocerte más a ti, para conocer tu voluntad, para estar preparados, Señor, para el día de mañana, para lo que tú nos tengas preparado, Señor, en un futuro. Te pedimos así, Señor, que aún de esta manera tu palabra de salvación sea pregonada. Hay almas que, Señor, necesitan conocer al Señor Jesucristo. Aún, Señor, a través de esta pandemia, pasando por estos momentos, Señor, tú sigues salvando. Te pedimos que así nos sigas bendiciendo y ayudando, Señor, para que tu palabra sea entregada a personas que aún no conocen al Salvador Jesucristo. En esta hora, Señor, te agradecemos también tu cuidado, porque nos mantienes con salud, tú te ocupas de nosotros. Te pedimos así, Señor, que nos ayudes a estar tranquilos, Señor, a no estar temerosos ni con miedo, porque sabemos que estamos en tu mano. Tú eres el creador y el sustentador de todas las cosas, no hay nada que escape a tu poder. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes a estar tranquilos, pacientes, Señor, en este tiempo, esperando también tu venida. Te agradecemos, Señor, tus cuidados, encomendamos en tus manos, Señor, a cada una de las familias, Señor, que integramos tu iglesia.
Gracias, Señor, por todo lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.